les decía que en el Espíritu estamos contentos, estamos llenos de fuego. La verdad que yo paso la hora en la presencia del Señor y no me gusta salir. Pero bueno, después tenemos que empezar a hacer las tareas, empezar a servir, empezar a hacer las cosas de la casa. Por ejemplo, uno está en la presencia de Dios en la casa y uno tiene que salir de la presencia de Dios porque tiene que hacer tareas, cosas, se va distrayendo. Pero qué bueno que podamos vivir 24/7 en la presencia del Señor, amén. Hacía varios días, varios tiempos, me había estado confrontando, ya sea a través de la palabra de Dios, a través de su presencia, ya sea a través de mis pastores, y había sido confrontado, ¿no es cierto?, porque estaba pasando unos procesos. Leyendo la Biblia me encuentro con los héroes de la fe, me encuentro con personajes de varias historias que les voy a compartir ahora, que estaban locos y tomaban riesgos y salían de una zona de confort. Entonces Dios a mí lo que hacía era confrontarme con eso. En Hechos 6:11, vamos rapidito a la palabra, nos habla de un personaje, Esteban se llamaba, nos relata un poquito la vida de Esteban. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y cayeron sobre él y lo arrebataron y lo trajeron en la presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Habían hablado mal en contra de Esteban para cumplir con ese propósito de dejar de acallarlo, de que no hable las cosas. Entonces lo arrestaron y lo mataron a pedradas. Entonces, ¿qué pasó? Muchas veces el enemigo en nuestras vidas hace lo mismo. Yo, frecuentando muchas veces los hogares de vida, veo muchas veces como el enemigo se levanta en los hogares de vida cuando uno trata de salir de la comodidad, cuando uno trata de hacer cosas nuevas, cuando uno se le ocurre una idea en la cosa del Señor y el enemigo nomás lo quiere anular, quiere, digamos, distraer, no quiere que salgan a predicar, no quieren que somos una iglesia, yo digo, que somos exigentes, por así decirlo, y tenemos que conocer a Dios. Entonces nos tenemos que exigir a conocerlo de Dios, a leer su palabra, a negarnos tiempos y a buscar la presencia de Dios. Y muchas veces cuando uno quiere intentar, se produce como un choque, se produce como algo que el enemigo viene a querer obstruirte. ¿Cuántas veces el enemigo se encarga muchas veces de persuadirnos? Muchas veces se encarga de engañarnos con mentiras. Yo me siento identificado con este personaje bíblico. Otro héroe de la fe, por ejemplo, era Abraham. Dice que Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue elegido por ser el patriarca de la nación de Israel y llegó a ser como el padre de la fe, llegó a ser conocido como el padre de la fe. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición, para que el futuro del pueblo de Israel y de todas las naciones y de toda la tierra sean bendecidas. Y él, como el padre de la fe, bendijo a muchos. Pero ¿qué le pasó antes de eso? El pueblo de Israel tuvo sometido 400 años. 400 años dice que estuvo como el enemigo se levantó en base de mentiras, en base a acusaciones falsas en su contra, y tuvo que venir a Abraham. Le habló Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y los reducirían a servidumbre, que el enemigo durante 400 años es como que lo oprimió al pueblo de Israel. Y muchas veces nos pasa a nosotros, a los líderes, a los estacas, a los hermanos, al que viene por primera vez. ¿No te pasa que muchas veces
te ningunean, te injurian. El enemigo no quiere que conozcas más de Dios, no quiere que entiendas su palabra, no quiere que te metas en la presencia de Dios, no quiere que busques de su espíritu. Otro héroe de la fe, por ejemplo, fue José, y muchos saben que José lo vendieron como esclavo. A José lo vendieron sus propios hermanos, así como muchas veces puede pasar en un hogar de vida. Hay diferencias de criterio, hay diferencias de pensamientos. Segunda de Corintios 10:5, que todos los pensamientos los llevemos cautivos a la obediencia de los pies de Cristo, digamos. Porque no se trata de mí, de mis pensamientos, de mi criterio. No se trata del otro líder. Se trata de lo que piense Dios. Se trata de lo que Dios quiera hacer. Y muchas veces nos pasa. Me gusta contar historias. Y veo en Hechos 7, 9 y 10, derribando, ahí está, todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevándolo cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como sus hermanos, dice, le tenían envidia a José, lo vendieron como esclavos unos a otros, y lo vendieron a los comerciantes, vendieron que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, dice que Dios lo amaba a José, así como Dios nos ama a nosotros. Dice su palabra: todos los días te acompañaré hasta el fin, en Mateo. A veces que entramos en ese problema, entramos en esa, no podemos ver bien, no nos podemos defender con la palabra. Hoy aprendimos, 2 de Corintios 10:5, que hay que llevar esos pensamientos. Son excusas adámicas, porque cuando, por ejemplo, Dios le da un mandato a Adán y Eva, y le da una orden, y le da a que obedezcan, ellos desobedecen. Y cuando le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Se la parafraseó un poquito. Ella dijo, en vez de hacerse responsable y hacerse cargo, dijo: la serpiente me engañó. Y cuando le pregunta a Adán lo mismo: ¿por qué pecaste? ¿Por qué me desobedeciste? ¿O por qué pasó lo que pasó? Adán dijo: la mujer que me diste por esposa. Entonces ponen excusas en vez de hacerse responsable muchas veces, en vez de hacernos responsables de que nosotros podemos seguir adelante. No dije el título de la palabra, y el título es: toma el lugar que te corresponde, activa tu fe. Entonces, para tomar el lugar que te corresponde como hijo de Dios, como siervo, como líder, como estaca, como nuevo, o como recién nuevito, o como lo que seas, quiero sacar los títulos. Toma el lugar que te corresponde y activemos nuestra fe. Si sacamos las excusas, si nos atrevemos a buscar más de Dios, si tratamos de corresponderle a Él, yo creo que Dios va a obrar de una forma maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Hay un libro que estuvimos leyendo, un libro cuyo autor se llama Moody, y dice que es imposible que hagamos la obra de Dios con la misma gracia que nos dio hace 10 años. En realidad lo que necesitamos es una nueva provisión, una nueva unción. Necesitamos un nuevo poder, y si lo buscamos con un corazón dispuesto y sincero, lo obtendremos. Dios ve el hambre y la sed en buscar de Él, porque somos vasijas y nos rajamos, digamos, y tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Ahora creo yo que estamos viviendo como un nuevo avivamiento, ¿no? Porque la casa se está poniendo linda, estamos, digamos, viviendo en las cosas del Señor, algo nuevo, y Dios te provee eso, ¿viste? Y te hace sentir bien, pero qué bueno sería de corresponderle, y aún más corresponderle a Él. A veces tenemos que esperar hasta un próximo encuentro. Tenemos que, muchas veces, como pregunta, ¿no? Con todo respeto, me hago muchas veces yo mismo, porque primeramente para mí, ¿qué nos pasa como cristianos? ¿Tan poco vale la sangre de Cristo? Es fuerte, ¿no? Pero para
para darle lo que le doy. Por eso puse, no quiero autoflagelarme, pero uno sabe lo que le tiene que dar al Señor. Venimos al culto muchas veces y nos juntamos todas las brasas y después como si nada, por ahí. Y tenemos que esperar hasta un próximo congreso, hasta un próximo culto. Como dije, tenemos que esperar hasta un próximo encuentro, hasta un aniversario que se viene ahora, para decir, quiero sentir la presencia del Señor. Es simple, tenemos que seguir buscando de Él. Hoy es un buen momento para encontrarte con Dios. A veces la rutina nos distrae, el desgaste, el trabajo, nos distrae la familia, nos distrae la humanidad. Por eso dije, ¿cuánto tiempo somos capaces de entregarle? O tampoco vale la sangre de Cristo, que muchas veces no le damos a Él lo que le corresponde. Yo creo que vale lo máximo, nos esforzamos, pero son estas cosas las cuales, y la carne que nos retrasa, que nos hace sentir mal, es la humanidad nuestra, es la rutina, es caer en la religiosidad, es el desgaste, es lo que nos distrae cotidianamente. Es lo que el enemigo muchas veces pone. Busqué una información que se llama el síndrome del nido vacío. ¿Y por qué busqué esto? Dice así, el síndrome del nido vacío es que los hijos se independicen, que forman parte de un ciclo vital y normal dentro del sistema familiar. Sin embargo, cuando este momento llega, genera sentimientos negativos, algunas veces, no siempre, intensos, y pone entre paréntesis tristeza, vacío, pérdida, soledad, ansiedad. Pone todas esas cosas en un papá. Eso es el síndrome del nido vacío. ¿Qué pasa? Yo digo, ¿será como así papá Dios nos ve cuando un hijo de Él no está y está perdido? No sé, esto es algo de una información que saqué. O por ejemplo en la parábola del hijo pródigo, porque se trata de amar, se trata de querer, se trata de que cuando uno estaba con la mente cegada por el velo del entendimiento, alguien a través de Dios vino y acudió a nosotros. Y estuvimos predestinados desde el principio, pero recuerden un poquito, estábamos perdidos. Eso dice en 2 Corintios 4:4. No tienen muchas veces el corazón duro, porque a veces pensamos que tienen el corazón duro, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Tenemos que esforzarnos con el Espíritu Santo, que es nuestro mejor aliado, a salir a predicar. Tenemos que prepararnos y salir de la zona de confort, salir de esa seguridad. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, tomar el lugar que nos corresponde. Tenemos que activar la fe. Si Dios nos llama a hablar, si Dios nos llama a predicar, si Dios nos llama a buscar las almas, si Dios nos llama a salir de esa zona de confort, tenemos que hacerlo. Porque es ahí cuando podemos ver las cosas sobrenaturales. Porque es ahí cuando vos salís, cuando salió un Pedro de la zona de confort de la barca, vio los milagros y pudo caminar sobre las aguas. Estando estancado, estando en la zona de confort, bueno, ya conozco esto. ¿Qué voy a preparar la palabra si ya sé que en el hogar de vida, digamos, van 2 o 3 nomás? Si vos le das valor a lo que Dios te pone en tu corazón, Él te va a usar y mucho. Nos va a usar y mucho. Porque puede venir otra persona y puede tomar tu lugar y después nos pasa. Eso es feo. Tenemos que desafiarnos. Puede venir otra persona, o peor aún, el diablo puede mentir con dudas o con temores. A Jesús se lo hacían. No, si este es el hijo del carpintero, le decían. A Jesús le decían, ese es el hijo del carpintero. Y muchas veces te va a pasar así. Donde vos estás, ahí en el lugar donde vos estás, ejercelo con confianza y ejercelo con fe. Si Moisés, por ejemplo, no hubiese salido de esa zona de confort, si Moisés no hubiese
tomado el lugar que le correspondía, el pueblo de Israel a lo mejor no iba a ser libre, porque a través de él tuvo que prepararlo el Señor, pasar primeramente por hijo del faraón, vivir en el palacio, hacer todo lo que tuvo que hacer, después salir, digamos, porque tenía el corazón más del lado del pueblo del Señor, era hebreo. Entonces el Señor le ponía, Moisés le ponía excusas: soy tartamudo, no estoy a la altura, no estoy preparado. Déjame decirte que lo que me decía mi pastor Carlos, mi pastor apóstol, cuando recién me convertí al Señor: así sea que vengas por primera vez y recibas de Cristo, sabes más que el que uno que no tiene. Y eso también te llenaba de aliento, ¿viste? Porque, pero yo soy nuevo. Pero vos sabés más porque sos hijo de Dios, sos hija de Dios, tenés el Espíritu Santo, y aquellas personas que están afuera no lo tienen. Y sabés más. Y siempre eso te anima. Pero yo no sé palabras, yo no sé cómo vos orar, yo no sé cómo vos... No importa, pero decirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es muchísimo. Cuando nosotros predicamos y ganamos a uno nuevo y vemos eso, vemos obrar en la persona la libertad y vemos obrar la verdad, porque dice, como dice su palabra, y conocerás la verdad y la verdad lo hará libre. Y cuando una persona, vos ves eso, no te dan ganas de seguir apasionado buscando y haciendo la tarea de Dios. A mí me dan ganas, me dan ganas que los hogares de vida estén llenos de nuevos, me dan ganas que para seguirle hablando de Cristo. Bueno, yo con esto quiero terminar. No se menosprecien, porque Dios, a veces vos te decís, no, porque mira, soy muy fallado, o porque tengo esto, o porque tengo aquello. Y en 1 Samuel 16:7 dice que el Señor mira el corazón, no mira la estatura, no mira si vos sos bonito, o no mira si vos das con el perfil. Todos fallamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos somos falibles, todos somos seres humanos. Con un pensamiento fallamos, con una actitud, con el carácter, con la forma de ser. Pero Dios mira el corazón. Y cuando viniste a Cristo, Dios cambió ese corazón de piedra y puso uno de carne, conforme a su voluntad. Hay una diferencia entre, por ejemplo, un pasaje que estaba leyendo esta mañana, 1 Samuel 15, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, y hablaba sobre David y Saúl. Y hablaba en el capítulo 15 que Saúl fue escogido por el Señor, fue escogido, pero había un problema. Cuando le da directivas Dios a Saúl, él no hizo lo que dijo Dios que hiciera. Le dice: ve y arrasa con todo Amalek, o la tierra de los amalecitas, y no dejes nada, ni siquiera niño, ni siquiera bebé, ni siquiera nada. Y él no tuvo la mejor idea que dejarse los mejores terneros, los mejores cabritos, y perdonarle la vida al rey Agar. Eso dicen, después le dan para tarea en 1 Samuel 15. Era el pueblo pecador. Entonces, por esa desobediencia Dios lo destituye. Entonces le dice a Samuel, le dice que iba a levantar otro rey, y ahí viene David. Y la diferencia entre Saúl y David era que David tenía un corazón conforme al de Dios, y Saúl yo le puse como que era desobediente, porque no cumplió lo que Dios quiso. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, porque cuando también David se le presentaron esos desafíos, esos gigantes, esos temores que muchas veces se te presentan, desafía a los escuadrones del Dios viviente. Y muchas veces te va a pasar que te van a querer, como dije al principio, ningunear, te van a querer acallar, te van a querer que no hagas las cosas que tenés que hacer. ¿Y qué va a pasar? Vos tenés que confrontarlo con la palabra.
tenés que confrontarlo con el Espíritu. Digo que a veces me pasa muchas veces que te quieren, digamos, no, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia a golpearte el pecho? ¿A qué vas a la iglesia a hacer tal cosa? ¿Por qué le das la plata a la gente de la iglesia? Y bueno, pero si yo no supiera, digamos, o si nosotros como hijos de Dios no tuviéramos el manual del fabricante, la Biblia, que es nuestra guía, no pudiéramos defendernos de esos ataques que vienen. Son dardos, son saetas. Y no podría levantar el escudo de la fe, dice su palabra. No podría defenderme y nos haría pedazos. No podríamos estar en un sistema que está malo, dañino y nos corrompe. No podríamos. Tengamos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Una historia me encanta. En Hechos 9, la conversión de Saulo. También se las voy a parafrasear. Lo dice que Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia cristiana. Y iba predicando, iba persiguiendo a los cristianos y los iba acribillando, los iba matando. ¿Saben que hubo ahí una persona que estuvo preparada? Como dijo una vez nuestro pastor, predicaba y decía, tuvo que venir el mismo Dios a convertirlo a Saulo, porque realmente él era un erudito en la palabra, era un sábelo todo, era lo máximo, y dice que él los decapitaba y los perseguía a los cristianos. Y dice que hubo un Ananías que oyó la palabra de Dios y le dijo, oyó la voz del Señor. El Señor lo llama y dice, heme aquí, dice Ananías. Creo que después él es el de Zafira, o creo que es otro Ananías. Y le dice, ¿qué quiere, Señor? Y dice, ve, porque después que lo había flechado a Saulo y le había puesto escamas en los ojos, le dice, ve, porque tienes que ponerle, dice, mis manos sobre sus ojos, porque esta persona me es de herramienta útil para predicar a los gentiles. Esa tarea le había dado a un Ananías, que si no hubiese estado preparado, o si no hubiese escuchado la voz del Señor, o si no hubiese estado presto, también a lo mejor nunca Saulo se convertía. Con esto quiero animarlos y alentarlos a que busquemos, a que estemos atentos, a buscar al Señor cada vez más, a tomar el lugar que nos corresponde, a levantarnos con fe para que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros, porque se trata de Él. Saulo después predica y arma todas las cartas paulinas que uno puede ver después y empieza a desparramar, digamos, el evangelio por todos los lugares del mundo, junto también con Pedro. Ellos hicieron todo lo que son las iglesias primitivas y de ahí en adelante Dios se manifestó en un poder tremendo hasta el día de hoy. Cuanto más hoy en día que nosotros tenemos al Espíritu Santo, es nuestro mejor aliado, el mejor estratega, el mejor amigo que podemos tener. Yo les aliento, espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición y que podamos salir de esa zona de confort y podamos cumplir con lo que Dios nos manda, hacer su trabajo, hacer su voluntad. Amén.